Cerramos el gráfico, vamos ya con nuestro siguiente invitado, Rafael Pampillón, catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo, para poner un poco de contexto sobre todo esto que está pasando en la economía, en los mercados. Muy buenas tardes, Rafael, ¿qué tal está? Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por estar con nosotros, Rafael. Primero quería apuntar sobre todo al auge del dólar en las últimas semanas. ¿Cómo cree que va a ser el impacto en los mercados y sobre todo qué percepción tiene del movimiento que estamos viendo? Parecía que ya el dólar venía cayendo en todo el año 2023 y ahora este repunte nos pilla un poco de sorpresa. Bueno, este repunte también se debe a que las exportaciones de petróleo y de gas de Estados Unidos han aumentado mucho y eso hace que el dólar pues se aprecie. El tema importante de esta apreciación del dólar desde mi punto de vista es que es como una política de comercio exterior, una política cambiaria, una política restrictiva, es decir, que las importaciones en Estados Unidos con un dólar apreciado son más baratas y al importar más barato los precios en Estados Unidos se pueden contener más, en el sentido de que no será necesaria una nueva subida de tipos de interés por parte de la Fed si el dólar sigue esa senda de apreciación. Apuntamos entonces exportaciones, petróleo y gas estos últimos meses y también le queríamos preguntar, Rafael, sobre el tema del empleo estadounidense. Hemos visto algunos tweets que ha comentado sobre el tema. Ahora mismo estamos viendo poco a poco, o como la propia secretaria del Tesoro afirmaba, un enfriamiento o más bien un equilibrio entre oferta y demanda que está volviendo en el mercado estadounidense. ¿Cree que a partir de aquí podemos ver más debilidad? ¿Que como se pronosticaba a principios del año 2023 empezaremos a ver mayor desempleo? ¿O el mercado laboral se puede mantener más fuerte de lo esperado? A mí me parece que toda la economía global está en una situación de inestabilidad y de menor crecimiento económico y eso va a afectar lógicamente a Estados Unidos. Desde mi punto de vista, lo que hemos vivido estos últimos meses es un aumento en el desempleo. Hombre, estamos en unos niveles de empleo muy altos, pero en la medida en que se aprecia el dólar, que el desempleo sigue aumentando, que ya están los tipos de la Reserva Federal en el 5,5% y las hipotecas al 7% en Estados Unidos. Todo eso debilita la economía americana. Si a ello se une que se puede reducir el gasto público porque se cierra el gobierno central, porque no tiene capacidad de endeudarse, pues a mí me parece que la situación, unido a la subyacente que está bajando, la inflación subyacente, todo ese melee lo que nos hace pensar es que Estados Unidos tiene que tener cuidado a la hora de hacer políticas restrictivas de tipo monetario. Y hablando de hecho de las políticas restrictivas, Rafael, los propios tipos de interés ya incluso se están volviendo más restrictivos que la propia Reserva Federal. Estamos viendo un tipo de interés a 10 años que hoy marca un nuevo máximo todavía, lo estábamos comentando hace unos minutos, se planta ya en el exactamente 4,62%. Algunas voces ya, como Ray Dalio hace unas cuantas semanas o incluso Jamie Dimon ayer, dijeron que podíamos ver el 7%. ¿Cree usted que esto es posible o los intereses deberían calmar en algún momento? Hombre, en la medida en que la Reserva Federal deje de subir tipos, los tipos se tienen que calmar, porque los tipos están todos conectados. Entonces, a mí me parece que a 10 años un 7%, estando hoy el tipo de referencia del Banco Central Americano en el 5,5%, pues tampoco me parece una exageración. Es un 1,5 más. O sea que tipos a 10 años al 7% en una economía que está robusta todavía y que con tipos a corto y muy a corto relativamente altos, pues a más largo plazo, lógicamente, el que se embarque en esa operación pues pedirá un tipo mayor. Por tanto, un 7% no me parece exagerado. Rafael, hemos seguido el Club Económico de Nueva York, el CEO de Bank of America hablaba de que incluso todas las personas de generaciones jóvenes o por lo menos por debajo de los 40 años no han vivido nunca un escenario de estos tipos de interés. Se plantan en un escenario completamente nuevo que si estructuralmente se mantuviese
cambiaría completamente el panorama al que estamos acostumbrados en las últimas décadas. ¿Cree usted que es así? ¿Cree que va a cambiar algo en la forma de invertir? Bueno, precisamente esa subida de tipos tiene esa misión. Tiene la misión que el consumo de bienes duraderos, como puede ser pues, los inmuebles, pueden ser los muebles o pues, la compra de un coche o la compra de una casa, pues ahora sale mucho más caro. Es decir, una hipoteca, estaba viendo hace un momento para el caso de España, una hipoteca media, esta subida de tipos en la zona del euro, es decir, en España, pues ha subido 350 euros al mes para una familia media, normal, con una hipoteca media. 350 euros al mes es una pasada. Si volvamos a España y seguimos en España, si a ello unimos la subida que se está produciendo en las cotizaciones sociales, por ejemplo, de un empleado para una persona que necesita ayuda, para un dependiente, para ayudar en la casa, trabajo en el hogar, el salario mínimo está en 1.050 por 14 pagas. A eso hay que unir 400 euros. 1.050 más 400 euros de cotizaciones sociales al mes. Claro, es una cantidad que si se une a las dificultades para comprar, porque la renta disponible pues está disminuyendo, porque los precios suben. Si suben las hipotecas, pues lógicamente los españoles de esas edades y los americanos también de esas edades, pues tendrán que ir apretándose el cinturón, como están haciendo las empresas, que el crédito está subiendo, el crédito que piden las empresas, el crédito corporativo. Aquí el único que no se aprieta el cinturón es el gobierno, es el Estado. Es decir, lo estamos viendo en España y también en Estados Unidos, que le han puesto una condición al gobierno central para que no siga gastando, no siga endeudándose. Es decir, que empresas y familias y ciudadanos americanos jóvenes están ahora en una situación mucho más complicada de la que estábamos nosotros hace 20 o 30 años y el gobierno, pues, en cambio, no hace sus deberes. De hecho, la presidenta del Banco Central Europeo, Lagarde, acaba de decir que la política fiscal debe apoyar la política monetaria. Y si la política monetaria es restrictiva, la fiscal también debe ser restrictiva. Rafael, dentro de toda esta política fiscal que comenta, de hecho Christine Lagarde, como bien comenta, pedía, ¿no?, ese órgano que al final pueda también ayudar de forma fiscal a combatir esa inflación. Al final lo que nos preocupa aquí desde Negocios Televisión al escucharle es si resulta que los bancos centrales están luchando contra esa inflación con sus políticas monetarias y por otro lado los gobiernos no hacen más que gastar y apoyar con medidas fiscales. ¿Esto en qué se traduce? ¿Estamos condenados al final a una pérdida de poder adquisitivo constante o a una inflación que va a ser más elevada que en los últimos años que hemos visto? Bueno, aportar un dato más. En el mes de junio el barril Brent estaba a $74. En junio, a finales de junio. En agosto, 84. Y hoy está a $95 el Brent. Es decir, hay una subida de costes energéticos que lógicamente afectan a la gasolina. Entonces, lo que estamos viendo es un panorama de endeudamiento de las administraciones públicas en todas partes, pero también en España, un endeudamiento, por ejemplo, en el caso de España, si las Cortes Generales se compran unos pinganillos que no valen mucho dinero, pero es una señal de gasto, si el gobierno tiene la mayor cantidad de ministerios que nunca ha habido en España, ministerios que lógicamente va acompañado de asesores y de gasto público. Es decir, si el alcalde corta pinos, ¿qué no harán los vecinos? ¿Qué no harán las comunidades autónomas? En España, por ejemplo, ¿cómo pueden reducir el gasto? Reduciendo pues, observatorios, agencias, empresas públicas. Tienen cantidad de administraciones que hay que recortar. O sea que a mí me parece que el endeudamiento es una señal clara del déficit, porque el déficit genera deuda y el déficit es el que hay que reducir. Y a partir del año que viene es que además empiezan los protocolos de déficit excesivo. Pues veremos, Rafael, si consiguen los gobiernos reducir ese déficit. Rafael Pampillón, catedrático de la Economía de la Universidad CEU San Pablo, como siempre, muchas gracias por su tiempo. Gracias a vosotros. Y nosotros terminamos aquí las noticias.